Si os acercáis, y compañeras, perdón, compañeras y compañeros. Hoy queríamos hablar de los procesos electorales porque aunque a veces parece cansado, pero es muy importante lo que se decide y entonces nos conviene debatir, discutir, saber qué propone cada partido, saber cómo nos afecta lo que propone cada partido, y por eso hicimos el lunes pasado un repaso a la importancia de las decisiones que se toman en el Parlamento Autonómico y también al retraso que estaban tomando en una de las cuestiones más importantes que se decide cada año, que son los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de los procesos electorales, del resto de procesos electorales. Se han juntado para el domingo 3 procesos electorales. Nosotros, como las elecciones autonómicas al Parlamento Autonómico ya se hicieron en diciembre, tendremos 2, que son las locales o municipales y la del Parlamento Europeo. Esta coincidencia, primero explicar, esta coincidencia viene, es eso, lo que he dicho, es una coincidencia porque las elecciones al Parlamento Europeo tienen un mandato de 5 años y las elecciones municipales y autonómicas tienen un mandato de 4 años. Lo que pasa es que las últimas elecciones al Parlamento Europeo se celebraron en 2014 y tocaban ahora los 5 años y han coincidido con por eso se van a celebrar todas en el domingo 26 de mayo. En primer lugar, queríamos hablar de la importancia que tiene las elecciones municipales para las personas en general, para nosotros como ciudadanos y también en particular como pensionistas y como personas mayores. Para importancia por todas las personas mayores. Lo va a desarrollar el compañero Antonio y luego debatimos y hablamos sobre eso lo que queramos. Sí. Buenos días. Vamos a ver, ya sabéis que aquí estamos intentando, en las medidas que nos toca, que las elecciones no sea un baile en el que cada uno dice lo que le parece y al final quien escucha no se ha quedado con nada claro. Entonces, en la medida que nos toca, tratamos de que no vengan a cada acto los propios, sino que en cada sitio tratemos de discutir y enterarnos bien de lo que nos afecta. Porque luego nos encontramos que el discurso siempre, que al final es casi de derecha, de que todos son iguales. Conviene que nos enteremos y preguntar exactamente qué nos propone cada uno. De alguna manera, eso fue todo lo contrario de lo que ocurrió en el último acto electoral con respecto al ayuntamiento. Hubo un acto en que se pegaron 9 discursos en los que poco se pudo sacar en claro el ciudadano que quiere votar en las próximas municipales. Entonces, nosotros, como aquello no pudo ser, enviamos a cada una de las candidaturas la petición que nos explicara sus propuestas con respecto a los pensionistas y a los mayores. De las 9 candidaturas solo ha respondido una, que nuestra intención era haber hecho un cuadrante a qué ofrece cada una de las candidaturas en cada uno de los aspectos que le tocaba. No ha sido posible y entonces lo que hemos vuelto a hacer es mandarle las 12 propuestas que a nivel estatal se han hecho para el conjunto de los ayuntamientos, de acuerdo con las competencias que la ley, la SALE, que es la que explica lo que les corresponde hacer al conjunto de los ayuntamientos, por si hay otra ocasión, si no ahora, luego después. Entonces, habíamos planteado la necesidad de las reivindicaciones que tenemos el conjunto de pensionistas y de mayores para
las municipales. Nosotros, con respecto a lo que tenemos es defender permanentemente participando. No vale que miremos, a veces ni miramos los programas, sino intervenir participando y preguntando concretamente. En el papel que hemos repartido podéis ver con tranquilidad las 12 propuestas, las 12 preguntas que hacen los pensionistas al conjunto de la candidatura para qué van a hacer con respecto a las necesidades que tenemos los pensionistas. Nosotros esperábamos que se hubieran venido las candidaturas que nos explicaran si tienen un conocimiento actual de cómo andan los ayuntamientos con su nivel de financiación y cómo andan sus servicios sociales para atender a las necesidades de los mayores y de las personas que tengan necesidad de ayuda. No ha sido posible esto y entonces sí que queríamos preguntarle exactamente cuántos trabajadores sociales y trabajadoras sociales tienen para hacer un seguimiento adecuado de las necesidades de personas. El ayuntamiento tiene un conjunto de personal trabajando ahí en los servicios sociales, entre que los más cualificados son los trabajadores y trabajadoras sociales. Son insuficientes porque tienen muchísimas competencias y siempre va a ser pocas manos para atender el conjunto. Queríamos saber también qué coordinación tienen los servicios municipales con respecto a otras instancias. En cada localidad, aparte de los servicios municipales, están, como en el caso de Linares, está también el centro de día, donde tiene un trabajador social que puede perfectamente ponerse de acuerdo y a ver si uno ha hecho un diagnóstico, pasárselo a los... Hay también trabajadores sociales en cada uno de los centros de salud, que podía haber una coordinación con respecto a eso y hacerse. Luego, preguntábamos también si tiene en Linares lo que han hecho en un montón de ciudades con respecto a la vivienda. La vivienda en bastantes ciudades, Madrid, Barcelona, Madrid lo ha propuesto y ya va adelantando aunque poco, tiene un parque de vivienda suficiente para tener en alquiler, que no en propiedad, para el caso de personas mayores que no tienen donde sobrevivir porque la pensión se le ha reducido con respecto a los ingresos anteriores. Entonces tenemos eso y vemos también otra serie de necesidades que ya lo veis aquí, lo de la vivienda, la ayuda a domicilio. Uno de los graves problemas que tiene la ayuda a domicilio es que terminan privatizándose ese como los demás servicios. Aquí hemos estado hablando con personas que trabajan Macrosalud, y entonces, claro, como la empresa privatizadora tiene que obtener beneficios, todo lo hace a costa de los usuarios y de las personas que trabajan. Esa persona decía que le salía muy poco dinero al recibir y le encargaban muchas veces varias personas a las que acudir. En consecuencia, el servicio siempre se deteriora. Aquí, relativamente el tema del servicio de transporte, hay pensión, hay carnet que permite el transporte y el bono casi se abarata. En algunas cosas, en algunos lugares es un servicio gratuito. Entonces, luego también se dice también el tema de los derechos humanos. El conjunto de la ciudad tiene que atender precisamente el conjunto de derechos humanos que se vienen deteriorando en cada uno de los capítulos. Si el ayuntamiento contempla cada una de esas cuestiones, veremos que se puede hacer. Hemos dicho antes que es muy conveniente que las personas conozcamos la ley, la SAL se llama, que contempla todo eso. Como no ha podido ser
ese tipo de debate que queríamos, hemos planteado que después de las elecciones, con los representantes que salgan, a hacer encuentros como este, pero no solo en ese momento, sino que nos den detalles de cómo se encuentran en el ayuntamiento y cómo pueden abordar cada una de estas 12 reivindicaciones. Esperamos de verdad que la política no es exclusivamente cosa de los políticos, sino de los ciudadanos, que probablemente no le exigimos a los políticos que cumplan con la palabra dada. Si les dejamos entregado el voto para 4 años, luego no nos acordemos de que no han cumplido tanto. Pidamos cada cierto tiempo, cuando se hacen los presupuestos, cuando se proponen las leyes y disposiciones principales, pedir cuenta para que no nos acordemos al final y que sepamos de quién es la responsabilidad de que las cosas no se hagan. En ese sentido, esperamos contar con vosotros para que el seguimiento que hagamos de la política, nosotros nos quedemos a gusto porque hemos cumplido con nuestra parte de ciudadanos y ciudadanas. Ahora, si queréis hacer las preguntas, ahora o después cuando intervenga el compañero que nos habla de Europa. Mejor si queréis hablamos del ayuntamiento y ahora después de las elecciones al Parlamento Europeo. Así que si alguien pide la palabra, quiere decir algo, estamos a tiempo. Dámelo, Juan. Juan, dámelo. Juan, dámelo. Buenos días. Abundando lo que le he dicho el compañero Antonio y Ildefonso, puedo garantizar de que a las 9 candidaturas, digo 9, que se nos quede bien, entraban todos. Los que algunos hace un tiempo no querían que estuvieran participando, les llevamos yo se lo llevé, solamente me quedó uno, que lo tengo aquí, que era Podemos, que es el único que ha contestado, que lo hizo otra vez, el compañero a través de correo electrónico, pero los demás puedo atestiguar que tengo el duplicado de la carta ahí en mi carpeta, que se lo entregué personalmente a los responsables de los distintos partidos. Y decirle la forma que podían contestar a través del correo electrónico nuestro. Poca sensibilidad habrán tenido o poca importancia le habrán dado a las demandas nuestras cuando no han contestado. Pero todavía, tienen la oportunidad, como ha dicho Antonio Martínez. Pero a mí lo que más me choca es que los luchadores de salón, anti cual, anti no sé qué, vamos caramba, la plataforma de defensa del sistema público de pensiones de Linares quiere traer aquí a todo el mundo para que hable aquí todo el mundo y dicen que no vale. Y luego después la cadena SER lo monta en el pósito y aquí no hay nadie que se oponga a que venga Vox y los demás que eran de derecha, que no sé cuánto. ¿A qué coño jugamos? ¿A qué coño juegan estos luchadores de salón? Que salgan a la calle y den la cara de una puñetera vez. Y vengan aquí como todos los que estamos aquí dando la cara, defendiendo lo que queremos honradamente, que es una sociedad mucho más justa y más equilibrada. Y que la gente mayor que tengamos una vida digna y proyectar un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Que den la cara de una puñetera vez. Más palabras. ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, si queréis, empiezo lo que habíamos hecho del Parlamento Europeo. Mira, yo no sé si os pasa a vosotros lo mismo. A mí tengo que reconocer que algunas veces me pasa desapercibida la importancia que tienen las elecciones al Parlamento Europeo. Este año sí cabe más todavía, esta vez sí cabe más todavía, porque coincide encima con autonómicas y municipales, no se celebran solas,
porque de celebrarse solas los debates girarían siempre en torno a lo que se decide en Europa y cómo nos afecta a nosotros lo que se decide en Europa. Este viaje encima está solapado con las elecciones municipales y con las elecciones autonómicas, y está hablándose poco y debatiéndose poco sobre las elecciones al Parlamento Europeo. Decir que tomamos con indiferencia eso y tal vez sea un error. Porque poníamos aquí, ¿por qué esa indiferencia? ¿Qué se decide y qué elegimos en estas elecciones al Parlamento Europeo? Elegimos unos parlamentarios en número de 751 que van más o menos proporcional a la población, tiene alguna corrección, sobre todo para los países pequeños, va proporcional a la población de cada país, y de esos 751 en España vamos a elegir 54 diputados. 54, España es el cuarto país en población de la Unión Europea, tienen un peso, bueno, quinto cuando salga el Reino Unido, cuarto. Tiene un peso importante el número de diputados que elige España. Los diputados cuando son elegidos es conveniente saber que no se suelen agrupar y decir, mira, estos son los diputados de España y aquí vienen todos y todos defienden cosas unánimes. No defienden cosas unánimes, se suelen agrupar por grupos parlamentarios, por afinidades políticas. Existen grupos parlamentarios, los leo por no equivocarme. Existe el Partido Popular Europeo, ahí se integra Partido Popular, el PDK, los catalanes que allí son hermanos, aquí son primos, el PDK, el Partido Nacionalista Vasco, otro grupo parlamentario, Alianza Progresista Socialista y Demócrata, es para los socialdemócratas, ahí se integra el Partido Socialista Obrero Español, otro grupo de conservadores y reformistas europeos, un grupo de Alianza de Demócratas y Liberales de Europa, ahí se integra el grupo de Ciudadanos, un grupo confederal de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, ahí se integran varios partidos, grupos políticos españoles, se integra Podemos, Izquierda Unida, se integra Esquerra Republicana, hay otro grupo que se llama Los Verdes, Alianza Libre Europea, otro grupo que se llama Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades, el grupo de extrema derecha, los más antieuropeos, y también hay grupos de no inscritos. Esto es importante saberlo porque luego en el Parlamento Europeo, cuando están debatiendo y aprobando leyes, casi siempre los grupos parlamentarios votan en bloque. Entonces conviene saberlo para saber los diputados que estamos mandando y que nos están representando qué están votando cuando se votan leyes que nos afectan. Eso siempre nos conviene a nosotros, por lo menos estar un poco enterados y tener un seguimiento, porque nos da más información de cara a cuando luego vienen a pedirnos el voto, como ahora nos están pidiendo el voto, sabéis decir, no, pero tú apoyaste allí en Europa esto, y esto a mi juicio era injusto o nos perjudicaba o no. Entonces nos conviene estar informados. El Parlamento Europeo, ¿qué se decide en Europa? ¿Qué se decide en Europa? En Europa no solo decide el Parlamento Europeo es una cámara legislativa, pero que colegisla. No tiene la iniciativa legislativa. Sí tiene una cosa buena. Es el único órgano elegido directamente por los ciudadanos. Pues luego la Unión Europea se compone también del Consejo Europeo y de la Comisión. La Comisión es quien toma la iniciativa legislativa y las manda al Parlamento, y el Parlamento las tiene que ratificar o no. La Comisión tiene más poderes y la Comisión no la elegimos nosotros, la Comisión la eligen los gobiernos de los estados. La Comisión se junta, es una especie de gobierno, se junta con comisarios, que son una especie de ministros, y toman esas decisiones. Las decisiones que se toman en Europa nos afectan mucho. Lo que pasa es que no tomamos conciencia. Vemos, por ejemplo, quería decir antes de hablar de las decisiones en Europa, lo importante también de estas elecciones al Parlamento Europeo, sepamos que son las más proporcionales posibles en la elección. ¿Por qué? Porque
no tienen el perjuicio que tiene la ley electoral española al hacer circunscripción en cada provincia. Naciones, partidos, sobre todo los minoritarios, que es a los que perjudica la ley electoral española. Y si quedan, por ejemplo, terceros o cuartos, los votos que han sacado en cada provincia, si no les sirven para sacar un diputado, son votos que ya no sirven, no se juntan con el resto de los votos. Estas elecciones son de circunscripción única. Entonces, todos los votos de España, como si dijéramos, se cuentan en una misma urna. Y de esa misma urna sale el reparto de los 54 diputados. Entonces son las más proporcionales y las más justas que hay. No perjudica, no beneficia a la mayoría y perjudica a las minorías. Bueno, ¿qué se decide en Europa? En Europa se decide muchas cosas que nos importan, nos incumben y nos influyen. Tal vez tengamos solo conocimiento cuando vemos, por ejemplo, lo de la PAC, el reparto de la ayuda a la agricultura y ganadería. Sí vemos que nos afecta. También, por ejemplo, en la pesca, cuando se hacen los acuerdos y los tratados de pesca, que vemos que, por ejemplo, restringen la pesca y nos afecta porque hay barcos y personas en España que no pueden trabajar, faenar y buscarse la vida. Entonces ahí sí tomamos conciencia de que nos afecta, pero hay continuamente leyes, normativas que se está decidiendo en Europa y nos afecta, pero pasa desapercibida. Yo creo que pasa desapercibida. Tendremos la culpa todos, pero pasa desapercibida primero porque a los grupos políticos no les conviene mucho que haya mucho debate sobre lo que se decide en Europa, y se están decidiendo cosas muy importantes. Pero si allí en Europa apoyan, desde aquí los grupos españoles, si allí en Europa apoyan políticas que van a perjudicar luego a la gente, a la mayoría de España, no le conviene que haya mucho debate para que casi ni nos enteremos de eso. No le interesa tampoco a los medios de comunicación que hacen seguidismo de esos partidos políticos y no introducen el debate nunca. Así luego siempre es muy fácil, cuando viene una medida que perjudica a la gente y que causa indignación, decir, es que viene de Europa. Viene de Europa no, pero la hemos decidido entre todos, y vosotros como gobierno en la Comisión Europea habéis decidido, y vosotros como grupos parlamentarios en Europa habéis decidido. Nos influye a todos, nos afecta a todos, y están tomando algunas políticas neoliberales perjudiciales para las personas, están aprobando algunas políticas y pasan desapercibidas, y les conviene que sigan pasando desapercibidas. Tenemos un ejemplo reciente que ya lo hemos hablado aquí. Lo hemos hablado aquí, pero lo traigo a colación porque estamos en la elección europea y viene muy bien para saber lo que nos afecta. Y lo que nos afecta en concreto, por ejemplo, a los pensionistas. El 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo los planes europeos de pensiones privadas, lo llaman PEP, Plan Europeo de Pensiones Privadas, y viene a decir que desde los gobiernos se fomenten los planes privados de pensiones en una dualidad con los planes públicos, pero nosotros desde el movimiento de pensionistas no hay que ser muy listos para ver que si va introduciendo beneficios, va introduciendo planes fiscales, planes privados de pensiones, va quitándole peso a los planes públicos, va quitándole importancia a los planes públicos. Esto puede suponer la debilitación de la protección pública que los gobiernos tienen que hacer de las pensiones, y en un futuro, pues conforme se vaya debilitando más, pues casi dejar los planes públicos solo como la beneficencia y obligar a todo el mundo a cotizar y hacerse un plan de pensiones privado. Ya hablaban muchas veces los compañeros que decían, bueno sí, pero en España no se reúnen las condiciones. Bueno, no se reúnen las condiciones, pero eso no tiene nada que ver no se reúnen las condiciones desde el aspecto, no se reúnen las condiciones por una cosa, desde el aspecto que la economía ni siquiera nos permite hacer un plan privado de pensiones. Habría gente que a lo mejor en una economía media podría dedicar a lo mejor 100 euros mensuales a un plan privado de pensiones, que eso luego a la larga, cuando recibe su pensión, supone también muy poco, que no nos hagamos idea de que eso va a suponer llevar una pensión digna y una vida digna. Pero es que hay muchas personas que si tienen un contrato como los contratos que hay ahora precarios, si no llegan a final de mes, ¿cómo se nos va a exigir encima? ¿Cómo se nos va a decir que además
de las cotizaciones al plan de pensiones públicas, habría que hacerse un plan de pensiones privadas para complementar eso. Bueno, pues lo que sí han aprobado en esta ley es que desde los gobiernos se den ventajas fiscales y beneficios fiscales. ¿Cómo funciona ese trasvase? Eso es lo que está diciendo desde el movimiento pensionista. Lo que decimos es que eso lo que está diciendo es que se trasvase dinero público y que nosotros, los más pobres, los más débiles, los más humildes, estemos contribuyendo precisamente a las pensiones privadas y a los planes de pensiones privadas de las personas más pudientes y de los que se lo puedan hacer. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Con las rebajas fiscales. Está calculado que los planes de pensiones en España pueden suponer 2.000 millones de euros de rebajas fiscales. Si le rebaja esos beneficios y rebajas fiscales a los más pudientes que se pueden hacer, desde el Estado está contribuyendo a eso. Y esas rebajas fiscales vienen de los impuestos de todo el mundo. Entonces resulta que estamos haciendo un trasvase incluso de las personas que no hacemos planes de pensiones, porque no podemos hacernos un plan de pensiones privado, estamos haciendo un trasvase de dinero hacia los planes de pensiones privados. Nos afecta, hay que pensarlo bien, que sepamos que nos afecta y de ahí la importancia de votar y de saber a quién votar. Desde la plataforma de pensionistas, desde los movimientos de pensionistas, como movimiento apartidista que somos, que no apolítico, pero sí apartidista, no vamos a recomendar el voto concreto para ninguna opción política, pero sí nos vamos a permitir dos cosas, dos recomendaciones. La primera recomendación es que acudamos a votar. Es muy importante que acudamos a votar. No dejemos nuestra responsabilidad en manos de otros, porque aunque nosotros no acudamos a votar, los que sí acuden deciden, y deciden quién va a ver en el Parlamento, y luego en ese Parlamento se deciden políticas que nos afectan a nosotros. Entonces, esa indiferencia, esa dejadez no nos va a beneficiar. Por eso, desde la plataforma de pensionistas, sí nos permitimos, primera recomendación, que acudamos a votar. Segunda recomendación. La segunda recomendación, para eso son los debates estos que proponemos, y para eso es nuestra intención que la gente esté cada vez más informada de lo que propone cada uno, de lo que vota cada uno, de lo que lleva cada uno. Deciros, por ejemplo, los partidos políticos que votaron, los partidos políticos españoles, los representantes que tenemos en el Parlamento Europeo, que votaron a esta propuesta negativa para las pensiones públicas en España y en todos los países. ¿Qué votaron? Pues votaron a favor de esa propuesta negativa, votaron a favor Partido Popular, todos los englobados en el Partido Popular Europeo, que es Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y Partido Demócrata Catalán, PDeCAT. Votaron los liberales, votó Ciudadanos a favor. El PSOE se abstuvo. Supongo que será porque era el 4 de abril y las elecciones generales estaban en el 28 de abril y no quería dar una cara clara a la gente y decirle claramente cuál es tu postura. Tú dile a la gente claramente cuál es tu postura y asume tu responsabilidad, y la gente luego que vote. Y los grupos que se opusieron a estas cuestiones negativas fueron Izquierda Unida, En Marea, Podemos, Catalunya en Común, Esquerra Republicana y EH Bildu. Nos conviene saber qué votan los representantes que mandamos allí. Por eso decíamos, primera recomendación, acudir a votar. Segunda recomendación, votar a los partidos o el partido que vaya a defender nuestros mismos pensamientos y que no vaya en contra de nuestros intereses. No vamos a pedir el voto para ningún partido en concreto, pero compañeros, seamos sensatos, pensémoslo cuando vayamos a depositar nuestro voto. Tiene importancia. Eso es lo que yo quería decir, y ahora os dejo la palabra a quien quiera. Para completar lo que ha dicho Ildefonso, es muy conveniente que hagamos 2 o 3 precisiones de lo que ocurre en Europa. Desgraciadamente, en Europa pasa lo que pasa en España. Desgraciadamente, cuando España entró en Europa, allí el
estado del bienestar lo estaban cerrando. Y como aquí nos ha llegado lo mismo, tenemos que decir exactamente, en Europa, cuando se ha ido constituyendo, se están permitiendo los paraísos fiscales dentro de él. Están cotizándose los ingresos, los impuestos prácticamente a cero o al 0%, muy poco, tanto en Luxemburgo, en Irlanda y en la City, la capital de Londres, una parte allí. Más lo que se está haciendo aquí en la Castellana, donde hay lugares donde se transmita perfectamente el dinero de Panamá. Eso es una cosa. La otra fundamental también es que desde que se transformó en Maastricht, estamos desgraciadamente en la Europa de los mercaderes. Aquella Europa social y ejemplo para el mundo, desgraciadamente se está destrozando. Es imprescindible que la Europa se democratice más. Como bien ha dicho Ildefonso, de las varias instituciones que gobiernan en Europa, el Parlamento desgraciadamente no controla, y es imprescindible que el Parlamento controlara al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha sido quien dijo de intervenir a Grecia. Es el que está permanentemente pidiendo a que todos los países hagan el 135, que le den prioridad a la deuda, muchas veces contraída de origen particular y se hace del Estado. Esas son cuestiones importantes que se están decidiendo, que se deciden con estas elecciones. Os pido por favor que nos informemos de las líneas principales que se han ofrecido para que votemos el próximo día. Con eso influimos bastante en nuestras pensiones, porque habrá más dinero, más impuestos para esa Europa social que queremos pedir. Buenos días. Primero una precisión. El grupo liberal del Parlamento Europeo ahora mismo no admite a Ciudadanos simplemente porque está gobernando con Vox. Es decir, incluir a Ciudadanos en el grupo liberal del Parlamento no es porque no está. ¿Vale? Error mío, admitir. Vale. Segundo, a pesar de lo que dice Antonio, todavía la Comunidad Europea tiene muy a gala el estado de bienestar y lo defiende. Y precisamente una de las consecuencias de que Europa mantenga el estado de bienestar es que la mayor crisis que ha tenido ha sido cuando han venido a Europa una cantidad de países cuyo nivel económico estaba bastante por debajo de la media europea. Entonces, no digamos, con todo el respeto, que ahora mismo es que Europa ahora mismo se está, como decimos, se está limpiando porque es que lo mismo que cuando nosotros llegamos hubo que ponernos a la altura, pues ahora Europa tiene que poner a muchos países a la altura, con todos nuestros levantamientos de nariz, porque decimos que si los rumanos, ahora vienen los rumanos, bueno, pues somos solidarios, somos herederos de una cultura solidaria, y sin embargo vienen europeos de otros países que están económicamente por debajo de nosotros y les hacemos la cosa como diciendo, escucha esto, pues no señor, hay que ser consecuentes. Entonces ese es el problema que pasa en Europa. Europa ahora mismo, por luchar por el estado de bienestar, está como está. Tercero, eso de que se perdonan los impuestos a las personas, con las reducciones de impuestos a los planes de pensiones, no es cierto, porque el que tiene un plan de pensiones, cuando recupera ese plan, cuando lo coge, tiene que pagar sus impuestos. No es lo mismo que a un empresario al que se le reduce la seguridad social, que nunca la paga,
Se le dice, durante ¿qué tiempo va a estar sin pagar seguridad social? Y nunca la pagará. Pero a la persona que suscribe una pensión un plan de pensiones, ese dinero, en el momento que recupera, y tenemos pues lo que el famoso problema que teníamos con las jubilaciones, que decíamos que pagábamos 2 impuestos, no, es lo mismo, ¿vale? Entonces, esta cosa que decimos de que los planes de pensiones suponen una reducción de impuestos, no, padre, porque los impuestos más tarde, más temprano, se pagan, ¿vale? ¿Y qué era la otra cosa que quería yo decir? Pues, hablando por alusiones, decías tú que cuando se den las condiciones, efectivamente, es decir, en la Comunidad Europea, pues, los bancos pueden ser muy aviesos y muy zorros, pero no son tontos. Y el banco lo que quiere es, primero, para tener contentos a sus principales clientes, que son los empresarios, que haya gente que compre los productos que dan los empresarios. Y si no hay gente que compre eso, pues mal rollo. Entonces, planes de pensiones para el que se las pueda permitir. Las pensiones privadas están funcionando desde hace muchísimo tiempo. Antes de que las aprobara el PP, CI, PNV, PDK y se abstuviera el PSOE. Por cierto, los juicios de intenciones, mal rollo. Pero no sabemos por qué se han tenido el paro. Pues lo mismo que no sabemos por qué H. Bildu, que hace un tiempo amparaba a quienes estaban recaudando dinero para las armas de los comerciantes y del personal del País Vasco, ahora por qué de pronto se vuelven tan buenos que quieren pensiones para todos, ¿no? Entonces vamos a no hacer juicio de intenciones porque el voto está ahí, el que ha querido votar ha votado, el que no ha querido votar y punto, ¿vale? Entonces, pensiones, evidentemente cuando sea necesario. Por eso la OCDE, vuelvo a repetir, no periquillo de los palotes, la OCDE le ha dicho a España, oye sí, muy bonito lo de los planes de pensiones, al Banco de Santander, muy bonito se negociando, pero piensa que mientras haya una persona que no tiene una vida, un sueldo suficientemente digno para vivir, tú no le puedes exigir a esas personas que hagan un plan de pensiones y al Estado que le vaya rebajando la pensión, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para ser un poco coherentes y no engañar a nosotros mismos. Hay países en Europa donde les va muy bien las pensiones privadas, pero eso no significa necesariamente que a nosotros nos vaya a ir tan bien como a ellos, pero les va, ¿no? Ya está, perdón. Más palabras. Yo acepto algunas de las precisiones que ha hecho el amigo Fuentes. Primero, efectivamente hay que repartir el beneficio y a unos les tocará bajar y a otros subir. Lo que sí es necesario también es que la Europa se dé cohesión, coherencia entre sí, y ahora mismo, por ejemplo, me voy a referir a la política exterior. Hungría actualmente está luchando claramente en contra de los intereses completos de Europa. Ahora mismo Europa está sufriendo un fraude relativo en cuanto que se quiso crecer y tener mayor dimensión para enfrentarse a los dos bloques que son hoy Estados Unidos y China. Pero también es cierto que el Banco Central tiene una función que no es exactamente europea, sino que tiene sus predominios, claramente. Y el Banco Central y la Comisión Europea ha aceptado que intervino con deslealtad con respecto a Grecia. En cuanto a las pensiones privadas aquí y los bancos en España, tiene que decirse que se invirtieron y se hizo también ahí lo que se hace con el dinero público. Las preferentes, que son imposiciones de personas que estaban también próximas a jubilarse, entraron ahí y por la mínima rentabilidad e incluso por la economía de pirámide han sufrido también las consecuencias aquí en España de esa. Entonces, acepto las correcciones, que es bueno, y además es rico que aquí
confrontemos ideas y busquemos juntos la verdad que decía don Antonio. Más palabras. Déjale a Leo. A ver, una pregunta. España es un país muy bollante, en sol, claro. Y tenemos 18.000 políticos y hay un montón de políticos nuevos, partidos políticos nuevos, y vamos a tener que cambiar el abecedario o largarlo con tantas letras y tantos símbolos y todo, como se llaman todos estos partidos. Bueno, dicho esto, voy a mi pregunta. ¿Alguien de aquí me puede explicar si el Brexit sigue adelante y se van los ingleses de la Unión Europea? ¿A nosotros nos perjudica las pensiones en general? Como todo depende de la Unión Europea y todo eso, digo yo, ¿nos perjudica mucho el Brexit a España en este caso? Hablo por lo de las pensiones, no sé si alguien me puede decir. Si alguien quiere, déjale. Vamos a ver, el Brexit, si se produce, nos va a producir a nosotros y a ellos importantes repercusiones económicas. Colateralmente, pues influirán las pensiones, influirán los precios, influirán todo, pero directamente no. Es decir, a nosotros, en las pensiones que más va a influir van a ser las de los ingleses, que vienen aquí a convertir sus pensiones de lujo en pensiones de super lujo, porque aquí vienen y se gastan el dinero que nosotros estamos pagando para aprovecharlo ellos, eso se va a acabar. Por eso, los primeros que han levantado la voz en grito cuando surgió el Brexit han sido los miles y cientos de miles de ingleses que están jubilados aquí, porque saben que ellos sí que es verdad que lo llevan claro, ¿vale? Entonces, en ese aspecto yo creo que directamente no, pero colateralmente como en todo. Lo mismo que ahora la pelea que tienen los chinos con América, pues va a subir un montón de cosas. Por lo pronto ya Google le ha dicho a los chinos que el programa Android no se puede utilizar en su teléfono. Nos ha dado todos por el Huawei tenemos un montón de gente con él que se van a quedar ahora en la puta miseria porque no podrán actualizar sus programas. Es decir, todas estas cosas, pero eso es la globalidad. Y luego, Antonio, le digo, siguiendo aquí en el ping-pong, las preferentes no tienen nada que ver con los planes de pensiones. Es decir, yo tengo acciones de Endesa porque digo, bueno, o sea, este dinero lo invierto y con las ganancias pues me renta más que tenerlo en el banco y me vas ayudando para mi pensión. Pero eso no es un plan de pensiones. Entonces, las personas que fueron engañadas vergonzosamente por los bancos para que compraran pensiones o para que fueran las ampliaciones de capital, como pasó con el Banco Popular y tal, eso no tiene nada que ver con las pensiones. No tiene nada que ver. Las pensiones es otra cosa. Las pensiones es, te dice el banco, aquí vas a estar, Hacienda te dice, yo te desgravo tanto, y ahí lo vas acumulando y cuando cumplan la edad de la pensión, pues lo recuperas, ¿vale? También suben y también bajan, pero suben y bajan menos que las preferentes y todo este tipo de cosas. Entonces no hay que confundir una cosa con otra porque no es así. Lo mismo que el Fórum Filatélico no tiene nada que ver con los bancos. Fue una estafa piramidal, como tú muy bien dices y sabes, pero no era cosa de los bancos. Sin embargo, cada vez que nos estafan por algo, lo metemos todo en el mismo bote y no es así. Y respecto al tema de la economía española, que efectivamente está muy mal, tenemos el mayor de nuestros capitales lo tenemos desperdiciado, que es la energía solar. España podía perfectamente potenciar su energía solar y solucionar grandísimamente el problema energético que tenemos, incluso exportar, y no lo hacemos. ¿Por qué? Pues por intereses, porque tenemos tratados, por ejemplo, con Argelia, que es un país que en algún momento fue amigo nuestro, y Argelia, pues hicimos un contrato con él que tenía el monopolio del gas para España, y claro, ahora nosotros no podemos decirle a Argelia, que no, hombre, que aquí vamos a poner aquí paneles esto desde Murcia para abajo y a tu gas le van a ir dando por saco, no se puede. Y los franceses igual, en fin, que esto es el mundo de los negocios.
Pero, insisto, y esto lo comentamos el otro día Alonso y yo, a pesar de la situación económica que tenemos en España, a día de hoy el número de pensionistas que están cobrando su pensión es el mayor que ha habido nunca en la historia de España. Y las prestaciones sanitarias, pues todavía, y toquemos madera, están a tope, ¿vale? Porque ayer estaba yo viendo un documental de personas, una señora que se había quedado embarazada y tenía un problema de diabetes en Estados Unidos, y entonces ese problema implica o te mueres o pierdes el hijo o no, porque si no, o ambas cosas, porque y eso aquí en España no lo tenemos. Ahora mismo se acaba de solucionar el problema para los enfermos de hepatitis C, que se le había negado el derecho a una medicación que valía 54.000 euros esa medicación, y se les ha quitado y lo están disfrutando a pesar de lo mal que van aquí todas estas cosas, ¿no? Pues lo que tenemos que defender esto, que no se nos vaya nunca, pero que le llegue a todo el mundo, evidentemente, porque aquí muchos estamos que gracias a Dios no tenemos problemas de pensiones, pero nuestro problema y lo que nos trae aquí es que lo que queremos es que todo el mundo esté sin problemas de pensiones. Y ya está. Otra palabra. Va a ser corta porque ya la hora tampoco es para alargarse mucho. Pero creo que es importante que nosotros hagamos un poco de ejercicio de realismo. Estamos hablando del mundo de los negocios. Estamos hablando de que la OCDE le dice a España que no estamos en condiciones de tener planes de pensiones, pero es que aquí los planes de pensiones no son tan buen negocio para los bancos como lo son en otros países. Entonces, cuando lo sean, será un bocado muy apetitoso y la OCDE dirá a por ello, que las pensiones son un buen elemento. Tened en cuenta que hay dos formas de contemplar la pensión. Fundamentalmente creo que hay dos. Una, la de las personas que vivimos con una pensión o que tendrán que vivir con una pensión, es decir, un medio de vida, y otra, los que lo ven como un negocio, como algo que tiene un valor. El 99% de los pensionistas no tienen un negocio con las pensiones, lo que tienen es una forma de vivir, una forma de tener una vida digna. Pero es que el problema, quienes quieren instaurar el plan europeo de pensiones privadas, lo que quieren es convertirlo en un negocio. Y lo ven como un negocio, como muchos cientos de millones, o sea, de miles de millones de euros, que pueden pasar a ser manejados desde los bancos, desde las entidades financieras. ¿Y sabéis ese manejo cómo es? Pues yo no sé cuánto habéis hecho cuenta o habéis informado o tenéis un plan de pensiones, pero el 89% de los planes de pensiones han perdido valor en los últimos 2 años, de una forma más acusada que en los anteriores, que no quiere decir que los anteriores ganaran valor. La inmensa mayoría de los planes de pensiones están perdiendo valor. Eso significa que sería lo mismo que si nos bajaran la pensión. Saldríamos a la calle, ¿verdad? Hecho unos basiliscos diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Que me estáis dejando sin comer. ¿Y lo vamos a hacer cuando los planes sean planes privados que estén en manos de un banco? ¿Nos vamos a ir a la calle? Bueno, esa es la diferencia en la forma de apreciar las dos situaciones. Nosotros vivimos de las pensiones y no somos negociantes de las pensiones. ¿Más palabras? Bueno, una cosa, periódicamente nos veis con la hucha, que es la forma que tenemos de financiar propaganda y los gastos que tiene la plataforma. Periódicamente actualizamos los datos y como la última vez que actualizamos fue en febrero así, el otro día se actualizaron los datos, se vieron los ingresos y gastos, y como ese es un dinero que aportamos aquí entre todos, aportan los que vienen, pues se va a dar cuenta y de por dónde van las cuentas de los ingresos y los gastos de la plataforma. Buenos días. El día 8 del 2
el 8 de febrero teníamos 122,25 de saldo a favor nuestro. De esa fecha ahora los ingresos han sido 573 euros, los gastos 483,10 euros. Lo que tenemos ahora mismo 212,78 de remanente de fondo. Os digo una cosa, cuando se pasen estas elecciones, porque si os habéis fijado, aquí en Andalucía los presupuestos no se han hecho. Cuando se pasen estas elecciones, entonces vamos a ver la cara real de los partidos políticos. Y entonces vamos a necesitar movilizarnos. Y si tenemos dinero, habrá que ir a Sevilla. Y podremos pues, ayudar para que la gente venga. Y entonces hay que tener los ojos muy puestos porque para mí que vienen unos tiempos bastante malos momentos. Porque ahora mismo todos son muy buenos. Todos los partidos van a hacer gloria, pero cuando pasen las elecciones vamos a ver la cara real. Y tenemos que movilizarnos. Y tenemos que estar pendientes de lo que quieran meternos. Bueno, ¿alguna palabra más o lo dejamos para el lunes próximo? ¿Para qué? No, hombre, si aquí nada. Bueno, pues nada. Lo dejamos, el próximo lunes nos vemos aquí y seguiremos defendiendo las pensiones.